Lidernauta, facilitando la autogestión. Bueno, hoy tenemos un tema sobre que hablar que es de diseño organizacional. Y bueno, Rama está jugando con este marrón y no voy a dejar de decirlo, que ya que vamos a ver diseño organizacional, pues que menudo marrón, ¿no? Menudo marrón el diseño organizacional. Sí, menudo marrón. Y para nosotros quizás es una palabra muy normal, no diseño organizacional, pero claro, vas a una empresa y dices, ahora vamos a ver tu diseño organizacional. ¿Y qué es? ¿Qué sentís que Em, sería la mejor traducción? Creo que quizá puede conectar bastante la palabra diseño organizacional con la parte de la estructura de una organización, pero realmente es muchas más cosas, ¿no? Nosotros cuando trabajamos el diseño organizacional de una empresa, tocamos, por supuesto, qué estructura tiene y luego podemos entrar a ver un poco qué estructura y qué significa eso, ¿no? Pero también incluye el tema de los procesos, también incluye el tema de la remuneración, por ejemplo. También incluye el tema de cómo se gestiona el trabajo, cómo se visibiliza, ¿no? También incluye el tema de la información, cómo se comparte, cómo nos reunimos, cómo nos relacionamos, cómo medimos, cómo hacia dónde vamos. O sea, tiene un montón de aristas, ¿no? Pero tiene que estar todo un poco en sintonía de hacia dónde queremos ir. El problema es que mucha gente ni siquiera se pregunta hacia dónde queremos ir. Total. Total, de hecho, bueno, a mí este tema me apasiona porque creo que es un gran desconocido y que, sin embargo, es una herramienta que tenemos para poder poner conciencia a cómo estamos haciendo empresa, ¿no? Y esto es que tengo yo un dolor mío personal que, bueno, antes de juntarnos nosotros, la empresa que tuve antes, Método Sankar, yo no tenía este conocimiento. Y al final yo cerré porque me llevó la inercia a un estilo de liderazgo y a un tipo de empresa que realmente no vibraba con quien yo era. O sea, yo me tenía que transformar en alguien que no era para poder llevar a cabo esa empresa simplemente porque, claro, me dejaba llevar un poco por donde te llevan, ¿no? Los MBAs, los programas de liderazgo, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, de este paradigma que ya estamos dejando atrás. Entonces, el diseño organizacional es una herramienta que te permite poner luz en esa oscuridad, ¿no? De decir, oye, ¿cómo quiero realmente hacer empresa? ¿Cómo quiero relacionarme con las personas dentro de mi empresa? ¿Cómo queremos conseguir nuestro propósito dentro de la empresa? ¿Qué propósito tenemos? Es que, claro, el diseño organizacional es todo, ¿no? Y me parece que o sea, que esto es lo que debería de enseñarse en los MBAs. Si tuvierais que empezar por algo en pequeñito, ¿qué sería lo primero por donde empezaríais? Pues, o sea, yo creo que sería justo como lo que partía María, ¿no? Preguntarnos qué tipo de empresa queremos ser y qué tipo de comportamientos quiero que se dé en mi empresa, ¿no? Porque claro, no hay ni bueno ni malo, ¿no? Tener una empresa basada en la directividad, en la supervisión, como lo que generalmente se ha enseñado, está muy bien y funciona muy bien en algunos entornos. Es más, es la única forma que yo por lo menos conozco de que funcione en ciertos entornos, ¿no? Entonces, al final tú creas una empresa con una estructura, basada, pues igual en la jerarquía o en más supervisión, más partes de burocracia, que tiene sentido por el entorno en el que estás, el tipo de empresa que quieres ser y que crees que tenéis que ser. Entonces, lo primero es entender, vale, ¿qué tipo de empresa quiero ser, no? Y luego, a mí me gusta hacer mucho la reflexión de, ostras, hay muchísimo conocimiento en la historia de la humanidad que estamos como dejando en el cajón. O sea, que si miramos la historia de los grupos sociales, desde que surgieron los primeros grupos sociales, en los primeros decenas de miles de años, primero fuimos, digamos, solos por ahí, luego éramos cazadores-recolectores, luego empezamos a cultivar, luego nos convertimos ya en granjeros, en empezar a cultivar, a criar animales, y en el último momento, en los últimos 200 años o 100 años, lo que es un pestañeo, conforme a toda esa historia, nos convertimos en industrialistas, ¿no? Y por primera vez pretendimos como que las personas supieran relacionarse en grupos gigantes de personas. En los anteriores miles de decenas de años nos hemos relacionado en grupos de no más de 20, incluso 50 personas como máximo.
Y desde que nos convertimos en industrialistas, empezamos a dar por hecho que las personas sabrán relacionarse en entornos de 2000 personas. Y esto no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que entender que para que la persona pueda sentirse integrada y pueda brillar y desarrollarse al máximo, el grupo en el cual pueda, digamos, hasta donde pueda llegar su responsabilidad, tiene que ser un grupo de tamaño limitado. Y crear grupos que sean autónomos y que se relacionen entre ellos. Qué buena reflexión, Ramón, que traes. Yo me ha llevado como automáticamente a entender que al final el diseño organizacional sirve para posicionarte en dónde estás, dónde quieres estar, ¿no? Y como que te avale lo que quieras crear, que te avale los comportamientos, ¿no? Porque al final es como, pues, esta mesa redonda, nos sentaremos de una manera y hablaremos de una manera, pero si esta mesa fuera rectangular, pues mi manera de relacionar, estar en la punta de la mesa sería totalmente otra, ¿no? Y digamos que el diseño organizacional sería como, ¿qué Eso quieres? es, si Una cambia el espacio, una eso estructura rectangular. totalmente, ¿no? Como cambia el espacio y cambiarás el comportamiento de las personas. Exacto. Totalmente. Porque fíjate, ¿no? Que siempre nos ceñimos antes en cambiar a la persona que cambiar el sistema, ¿no? Y yo creo que ese es el salto más importante de darte cuenta de que no va de que el otro haga o no haga, sino de qué podemos hacer en el sistema para que el diseño organizacional sea Total. a las necesidades. Mira, me acuerdo una vez que visitamos una empresa que lleva ya muchos años autogestionándose en País Vasco y recuerdo que el coordinador, lo que sería el CEO, dijo una frase que se me quedó para siempre, ¿no? Que es, nuestra labor no es cambiar a las personas, sino cambiar las relaciones entre las personas, ¿no? Que es como... Y yo creo que también el diseño organizacional tiene una parte que no es que sea, digamos, un conjunto de herramientas estancas de esto tiene que ser así y así y así, sino que en realidad son herramientas que nos permiten cuestionarnos y experimentar lo que me ha encantado el símil que has dicho de la mesa, ¿no? Es que igual pienso que lo que necesito es una mesa redonda y entonces la pongo redonda, pero entonces nos comunicamos de una manera que veo que no está funcionando y entonces pues pruebo y la pongo cuadrada, pero le estoy poniendo conciencia al proceso para ver qué es lo que realmente resuena desde la experimentalidad con quién soy, con mis valores y con aquello que quiero para mi empresa y para el mundo, ¿no? Ujú. Y Mira, preguntabas que desde dónde empezar y justo también me ha venido una cosa muy interesante desde un sufrimiento de mi experiencia personal y también del tuyo, Victoria, ¿no? Que ya se está haciendo mucho diseño organizacional en las empresas. Por ejemplo, toda la entrada de Agile y Scrum, eso es diseño organizacional. Lo que pasa es que solo pone el foco en una pequeña parte de lo que es el mapa del sistema organizacional, que es cómo nos relacionamos, cómo nos reunimos, cómo gestionamos el trabajo principalmente, ¿no? Entonces, al final, la frustración que más grande, por ejemplo, a mí me trajo trabajar siendo agilista es que sí, puedes crear un equipo que esté súper sano, que funcionen las cosas súper bien, pero si no transformas el sistema y le metes conciencia al sistema y a alinearlo con lo que tiene que ser, si sigues teniendo un sistema basado en los patrones que te han hecho sufrir hasta entonces, el sufrimiento va a seguir y va a aumentar. Entonces, claro, la gente de esos equipos ya no sufre por el equipo en el que está, pero sufre porque su equipo está dentro del sistema en el que está. Aunque todos los equipos también estén trabajando igual, ¿no? Entonces, si no se actúa sobre el resto de patas, acabas teniendo, pues, un cambio que no tiene un impacto real. Que de hecho, y lo tengo que decir, para empezar, tenemos un curso que ha hecho Ramón de diseño organizacional, un paseo por las organizaciones evolutivas, que por favor, o sea, es que no os lo podéis perder porque la mejor manera de empezar es teniendo este overview, que como dice Ramón, no es una metodología concreta como Agile, es que te da el mapa, que es de lo que está hablando, ¿no? Y en el curso lo que hemos intentado hacer es como dar una perspectiva así general de todas esas palancas que ir tocando, también para que cada persona que viva el curso identifique cuál cree que en su sistema son las que son más urgentes que tocar, ¿no? Y luego visitaremos algunas de ellas, ¿no? Como la estructura, modelos de compensación, etc., ¿no? Intentando basarnos siempre en casos de empresas reales para inspirarnos, no para copiarlos, ¿no? Total. Entonces, después de cada capítulo hay ejercicios para que intentes aplicar las reflexiones que se han ido haciendo a tu caso. Pues es un caso, yo creo que es un curso muy potente para alguien que esté viviendo
en una organización y tenga capacidad de transformarla. O sea, esté, digamos, en un equipo de facilitación, o sea, coach de transformación, o sea, esté en la capa de liderazgo de una organización que esté dispuesta a transformarse, para convertirse en una mejor versión de sí misma. Para nuestros lidernautas, en plataformabuildingfuture.com escuela. Que tú tocas Ramón Dafoido, este año también tuviste la oportunidad de dar como una pequeña conferencia sobre organizaciones líquidas, ¿vale? Que fue como el inicio de este curso, ¿no? La Es verdad, sí. catapultó. No sé si quieres compartir alguna reflexión o algo de... Bueno, fue muy interesante. Era una gran organización, ¿vale? No sé si se puede decir el nombre o no. ¿Número de Mato? Creo que no, por si acaso. Y bastante jerárquica, ¿no? Entonces fue muy interesante como lanzar algunas reflexiones, algunas preguntas, algunas quizá a putear, la verdad, a personas que están participando ahí, que básicamente era todo el departamento de talento de una empresa de más de 3.000 personas. O sea, estaba desde el director de talento hasta algún manager intermedio, ¿no? Pero era muy, muy interesante ver cómo a cada uno de ellos, según la palanca que estabas tocando, le movía cosas dentro, ¿no? Como había uno que quizás estaba la parte más de relaciones, que lo que le vibraba era la parte de relaciones, y había otro que quizá le vibraba la parte de estructura, pero por miedo a que realmente se daba cuenta que la parte de él estaba, digamos, preso de esa jerarquía, ¿no? Y no sé si llegando a la reflexión de que al final gran parte del valor que se dan a sí mismos venía de la posición que ocupan en la posición jerárquica, ¿no? Esto mueve muchos dolores, mueve Claro, muchos miedos, ¿no? Por eso también la estructura es lo que menos se transforma. claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta de inicio, Sí. lo siguiente que creo que tendríamos que hacer es replantearnos si tenemos una estructura que tiene sentido. Tenemos que entender cuál es nuestra cadena de valor, quiénes son nuestros clientes, ¿no? Cuáles son todos los pasos que tienen que ocurrir hasta que llega a valor al cliente, ¿no? Porque lo que queremos es maximizar que las personas que tienen que estar en contacto lo estén. Que el valor pueda ir saltando lo más fácil posible de una persona a otra que tiene diferentes roles para que llegue al cliente y está lo más cerca del cliente, por supuesto, ¿no? En general suelen tener que relacionarse al menos 2 o 3 equipos en todo ese proceso, ¿no? Hay pocas empresas en las cuales un equipo pueda cubrir todo, pero contra más cubras, menos gestión tendrás que hacer de cambio de departamentos, de cambio de prioridades, y que es un poco bastante el origen de los dolores que sufren las personas en las organizaciones organizadas funcionalmente, ¿no? El departamento de tecnología, el departamento de no sé qué, no sé cuál. Entonces, sí, transformar la estructura hacia una estructura que esté alineada con la cadena de valor. Eso Vale. es justo, estaba pensando todo el rato en la importancia de que trabajamos en profundidad la cadena de valor cuando hablamos de diseño organizacional. Y esto también da como este overview tan importante para toda la organización, para las personas que tienen roles de liderazgo, porque empiezan a ver con claridad fallos y cosas a mejorar, porque esto no es un ejercicio que se haga normalmente. Y luego también nos permite enfocar todo lo que hacemos y los equipos que construimos hacia la entrega de valor final y la consecución de nuestro propósito. Y qué importante, ¿no? Poder entender y trabajar bien la cadena de valor, y qué herramienta más interesante la del diseño organizacional. Y sí, está guay. Me acuerdo que, claro, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Al final hay que entender qué naturaleza tiene tu empresa, ¿no? Pero- Para una empresa hicimos un trabajo de transformación de la estructura en base a intentar entender cuál es la cadena de valor, y para entender la cadena de valor lo que hicimos fue primero remontarnos a entender cuáles eran los propósitos de la empresa, Claro, ¿no? Y por eso también decimos muchas veces que el primer paso, quizá antes de nada, es entender qué demonios quieres conseguir con tu empresa a nivel de impacto fuera, ¿no? Y trabajar el propósito de forma consciente y de forma lo más participativa posible. total, Y ya luego ir entendiendo cuáles son los vehículos que te pueden llevar a acercarte a ese propósito y cuáles son los caminos que esos vehículos recorren, ¿no? total. Tiene que ver con una como distribución geográfica, otra es una segmentación por tipo de cliente o por tipo de producto o servicio, o quién sabe, ¿no? Pero al final he intentado maximizar que sea un sistema lo más adaptativo posible, que podamos cambiarlo sin que nadie sienta su ego ligado a ello, Ya. porque cambiamos porque tiene sentido y todos sabemos que cambiamos el sistema y que yo como persona represento un rol, pero yo no soy ese rol, es el rol. Y
ir evolucionando para adaptarlo que tenga más sentido, ¿no? Escuchando a las personas y creando grupos que sean capaces de tener autonomía sin ser grupos de 2000 personas, que sean grupos de 50. Total. Total. Yo creo que con esto podemos hacer una pequeña reflexión de cierre si queréis cada uno y podemos cerrar el capítulo. Venga. ¿Con qué reflexión os quedáis? ¿Qué recogéis? A mí se me venía todo el rato, bueno, una cosa que nosotros también solemos poner bastante, ¿no? Y hablarlo con las empresas con las que trabajamos y con nuestros lidernautas también en nuestras formaciones, que, em, que es el concepto de innovación organizativa, que es lo que trae el diseño organizacional. Y ahí siempre ponemos como el símil de no nos vestimos igual que a principios del siglo XX, ¿no? La ropa ha cambiado, ya tenemos otros materiales, hacemos la ropa de una manera diferente, ¿no? Como que nos vestimos de otra manera. Desde que se inventó el teléfono ha evolucionado hasta tener los smartphones que tenemos ahora, ¿no? Todo ha evolucionado, menos las estructuras organizativas, ¿no? Y vemos un organigrama. Estoy segura de que, mira, pequeño ejercicio que podemos hacer ahora es páralo un momento y dibuja en un folio un organigrama. Y es que a todos nos sale lo mismo. Hay como un ideario, ¿no? El CEO, luego el equipo directivo y luego cada equipo directivo ya con su departamento, ¿no? Y digo, jo, es que qué importante traer la innovación organizativa de la mano de herramientas como el diseño organizacional para ver que esa no es la única opción. Es más, casi siempre va a ser un problema ya a estas alturas y en los entornos en los que nos movemos. Entonces, qué bonito y qué suerte que tengamos este curso, Ramón, que has hecho con tanto amor. Muy guay. Yo, la reflexión que quería hacer, al final las empresas históricamente han luchado contra ser frágiles, ¿vale? La fragilidad al final es un cuerpo que frente a un impacto se rompe, ¿no? Mm. Y a menudo evoluciona hacia sistemas muy, muy robustos, que serían, a menudo están representados con esas jerarquías, ¿no? Que sistémicamente se ven un poco los roles que presentan las personas que impiden ellos mismos la transformación del sistema porque su persona está en riesgo, ¿no? Pues yo lo que invitaría es a cualquier persona que esté repensando su estructura que vaya más allá, porque la robustez es un problema. Lo que tienen que buscar con sentido común, siempre intentando aplicar el sentido común, es la antifragilidad, que es la cualidad de que el cuerpo, que frente a un impacto externo, se vuelve más fuerte, como por ejemplo el cuerpo humano o el cuerpo de un ser vivo. Entonces, ¿cómo conseguimos tener un sistema que sea suficientemente flexible para que los impactos del mundo exterior que vengan nos sirvan para volvernos más fuertes? No para bloquearnos más y hacernos más duros, más piedra, como los sistemas jerárquicos. Wow, qué bonita reflexión de cierre. Total, gracias. Y ahora si te ha gustado el podcast, este capítulo especialmente, te ha resonado con alguien, compárteselo, mándaselo. Si quieres, sube un story, nos etiquetas, Escuela Bending Future en Instagram y también en LinkedIn estamos. Así que nada, a difundirlo y nosotros te lo agradeceremos enormemente. Nos vemos por las redes. Adiós. Chao.